día 30 de marzo aproximadamente, ya la DGI se pronunció y dictó la norma de que todas las empresas van a adecuarse, las que se tengan que adecuar, con una tasa libre de impuestos. Por de la un 1%. 1%. Por la diferencia, Me parece. ¿no? Por la diferencia va a haber una tasa libre de impuestos. Igual las compañías que van a transformarse. Entonces vamos a diferenciar los procesos. Primero, adecuarse es tú elevar tu empresa del capital que tenga a 30 millones. Pero si tu empresa califica para adecuarse. Exactamente. Si tu empresa no califica para adecuarse, tú no te vas a adecuar. ¿Qué va a hacer entonces ese empresario? Que tenga, por ejemplo, 25 millones y no tiene los 5 millones suficientes para lograr el capital. En ese caso es muy difícil. Cuando tú tengas una empresa de 25 millones 15, tipificada como capital social, acuérdate, una cosa es el capital social, otra es el activo de la empresa. Claro. Es muy difícil que una empresa de 25 millones no logre adecuarse. De 10 millones, supongamos. Ahora, de 10 millones, si no te puedes adecuar, entonces te vas a ir a un vehículo comercial o una sociedad comercial de las que sí teníamos en el Código de Comercio o de las nuevas que se incluyeron en las sociedades comerciales. ¿Qué beneficio me tendría seguir en la anterior, o sea, las antiguas o las nuevas? ¿Qué beneficio como empresario? No es un beneficio en sí, sino es tú verificar qué tipología de sociedad comercial tú vas a poder transformarte. Número uno, si no puedes adecuarte como sociedad anónima, porque ese va a ser el mínimo y va a ser obligatorio en caso de que mínimo 30 millones. Mínimo para SA. Sí, porque exactamente, lo que quiero es que me entienda la población en este sentido. Primero es adecuación, que es un proceso, y luego es transformación, que es otro proceso. Claro. Adecuación va dirigido a las empresas que van a aumentar a 30 millones de pesos. En ese sentido, si la empresa no está calificada para adecuarse, porque no lo es en su realidad, no puede ser de 30 millones, simplemente dejará de ser SA. Entonces, ¿cómo adoptará su nombre? Por ejemplo, una empresa que se Juan llame Pérez S.A. Juan Pérez S.A. de 10 millones de pesos. Que no pueda llegar a 30 millones, va a cambiar su denominación de Juan Pérez S.A. a Juan Pérez la que le toque, las siglas que le toquen. Si va a ser Sociedad de Responsabilidad Limitada, Juan Pérez S.R.L. Si va a ser una sociedad individual de responsabilidad limitada, las siglas de ese tipo de sociedad. O va a ser en comandita simple o va a ser en comandita por acciones. Todo dependerá de la realidad económica, de esa empresa. Económicamente hablando. Económicamente hablando del capital. Económicamente hablando, no solamente del capital, sino de las operaciones internas de esa compañía. Si tú como compañía eres un único dueño y por la tipología de sociedades que manejábamos tuviste que buscar 7 socios. Sí, 6 familiares y yo que soy el que he hecho todos los aportes. Realmente el que hace el aporte y que te manejas como único dueño realmente de la empresa y que va a tener una responsabilidad en base al patrimonio de esa empresa. Entonces tú vas a convertirte en una compañía de único dueño. Sociedad individual de responsabilidad. O sea, lo que yo voy a hacer es sacar esos 6 que están tapando un parcho para yo... Realmente, exacto. Mucha gente lo ve por ahí, pero la importancia de las innovaciones no es en disminuir o no los socios, sino en las reglamentaciones que va a tener esta nueva ley con las reales operaciones internas de la empresa, la responsabilidad de los socios, la responsabilidad de los gerentes, la necesidad y la obligatoriedad en determinados tipos de compañía de tener un comisario de cuenta que no sea tu hermano, que no sepa nada de análisis financiero, sino un comisario de cuenta que va a tener que ser un contador público autorizado. Obligatoriamente. Con CPA, cuando te exija ese tipo de sociedad tener un comisario de cuenta. O sea, ¿se va a exigir eso? En algunas empresas, en algunos tipos de sociedades, el comisario de cuenta va a ser obligatorio. En otras pero que sea, por ejemplo, Pero la ley trae que ese comisario de cuenta tendrá que ser una persona con conocimiento sobre análisis financiero, porque el comisario de cuenta, ¿qué es lo que hace? Sí, el auditor es el contador. El comisario de cuenta revisa los informes sometidos por el consejo, por el presidente de la empresa para validarlo. Y da validez. Pero excusándome, porque así, por ejemplo, aquí tenemos una ley que obliga a que todas las empresas tengan un abogado. Y eso aquí ningún empresario lo cumple. Que es obligatorio. Aquí se buscan, por ejemplo, los abogados de paracaídas. Cuando tienen un problema, ahí lo buscan. Entonces te hago la pregunta, si la ley precisamente, ¿perdón? La ley que tú mencionas. Sí, que obliga a eso. No me acuerdo qué número es, pero vamos a ver si después de un comercial, después ahorita la buscamos. Pero la pregunta es, en sí la propia ley establece que es obligatorio
la incorporación de un profesional para determinada compañía? No es que te mencione de un profesional para Sino que sea determinada capaz, se interpreta así. No, por ejemplo, si tú vas a tener una compañía en una sociedad anónima, se te va a exigir la presencia del comisario de cuenta. El comisario de cuenta, a través del tiempo, es un personaje obligatorio y su duración es de 1 año a pena de nulidad en las sociedades de comercio como son las SA y las CEPORA. En las diferentes sociedades comerciales que vamos a trabajar y en las que ya existían, como las comanditas simples y la comandita por acciones, te van a exigir un comisario de cuenta en una de ellas, en cualquier tipo de ellas, en la que sea exigible el comisario de cuenta. Ese comisario de cuenta no podrá ser una persona desconocedor de los análisis y estados financieros a nivel del trabajo que tiene que hacer. De la operación interna. Porque eso tiene que ser validado por una persona que conozca del análisis financiero. Y discúlpame, en el caso de no estar acorde ese análisis financiero con la realidad de la empresa, ahí es que van a venir algunos tipos de infracciones y de sanciones por el irrespeto a esa disposición que la contempla la misma ley. Una pregunta, aquellas compañías donde solamente de único dueño, ¿no existe más accionista, más socio? No, porque va a ser de único dueño. Es de él. Entonces, él será, claro, para hacer una pequeña comparación, él será presidente, comisario de cuenta. No, porque ahí es que vamos. Él tendrá esos profesionales externos. Es que va a haber diferencias en las empresas. O sea, yo no voy a manejar una empresa de único dueño como yo manejaba una SA. Claro. Porque la diferencia va a existir exactamente en su estructura. Los cambios van a ser estructurales, cambios de dirección, cambio de manejo interno. O sea, no es que nos vamos a adecuar a 30 millones, todos a 30 millones de manera obligatoria. Eso no es lo que la ley habla, ni lo que la ley contempla. Pero ya no habrá estatutos, entonces, prácticamente. Sí habrán estatutos para el manejo de tus operaciones externas. Porque aunque será un reglamento, pero no estatuto. Aunque tú seas una compañía que no va a ser SA, tú vas a tener un reglamento interno y externo para las personas con las que tú contratas obligaciones. Pero no estatutos como tales, donde hay asambleas. Sí, porque que los estatutos, los estatutos son las leyes que van a regir una sociedad. Sí, pero por socios, firmados por los socios, que serán asambleístas de las propias compañías. En algunos que no van a haber más de 2 socios, entonces se estipulará mediante acto notarial sus condiciones. Pero la ley es muy explícita y te va dando los detalles. Te dice cada documento que tú vas a necesitar en cada tipo de ellas. Para transformarte, inclusive, te va mencionando cuáles son los mecanismos para la transformación y cuáles documentaciones tú irías a necesitar. Y te da claramente los plazos que tienes para tú poder enfocar esa transformación a través de la Cámara de Comercio, que va a ser el órgano regulador, que va a recibir todas las transformaciones, va a expedirte los registros mercantiles modificados de acuerdo a la transformación que tú escojas, y posteriormente tienes que pasar esa transformación o adecuación a la Dirección General de Impuestos Internos, que es quien va a homologar los cambios. Una pregunta. ¿Qué costo, si tiene, claro está, financiero o económico, pudiera tener para una empresa que quiera elevar su categoría de una empresa, por ejemplo, C por a una empresa, por ejemplo, donde ya su capital sería a 30 millones de pesos? No importa si tiene 10 millones de pesos, por ejemplo. Si tiene algún costo a la hora de uno registrar un nuevo registro mercantil o ante impuestos internos, sacar un nuevo carnet, como ya anteriormente se le llamaba mi RNC, no sé qué será. Sí, el RNC, el Registro Nacional de Contribuyentes. Hasta el día 31 de marzo o 30 de marzo, si no me equivoco, la Dirección General de Impuestos Internos dictó la norma que te comenté al principio, en la cual si las empresas hacen el cambio de adecuación o transformación en los plazos establecidos por la ley, va a haber una tasa libre de impuestos en cuanto a esa parte. Ahora bien, en cuanto a la tasa o tarifa que deberá fijar la Cámara para el cambio, entonces verificaremos cuando la Cámara haga su publicación si van a prevalecer los mismos precios que tiene hasta el momento, que existen unos precios para tú constituir una empresa. Claro. Entonces pagarías por la diferencia del capital que estás aumentando. En caso de que la Cámara se pronuncie también con... Que debería hacerlo. Verificaremos si lo hará, pero realmente la Dirección General de Impuestos Internos fue quien tomó la iniciativa en ese sentido. La Cámara es quien ha dictado los instructivos para que las compañías conozcan de los plazos
inmediatamente y sepan qué tienen que hacer para adecuarse o transformarse. Adecuarse fueron 180 días de plazo de acuerdo a la nueva ley. Tienen entre el mes de abril hasta junio para adecuarse. Y transformarse va a iniciar en junio el proceso de transformación. ¿Esto qué quiere decir? Que dejemos de ser empresas que esperemos el último momento para tomar decisiones empresariales. Como siempre, ¿verdad? Empresa dominicana, que dejemos de ser empresa dominicana. Yo no quiero enmarcarla en empresa dominicana, quiero enmarcarla en empresas. ¿Sabes por qué? Porque dentro de nosotros hay muchas personas que no se manejan de esa manera. Eso es cierto. Entonces, que seamos empresas, que tomemos la decisión de ubicar a nuestro abogado, el abogado corporativo que tenemos, que nos explique el alcance que tiene realmente esta legislación, un abogado que se mantenga al tanto de actualizado también de las actualizaciones que va a tener la ley, de qué va a pasar con el recurso de inconstitucionalidad, si realmente se pronunciará